Ok, Ricardo, parece que no se van a conectar más alumnos. Debido a eso, pues entonces vamos a dar inicio a la clase a esta hora. ¿Tienes alguna pregunta antes de iniciar, Ricardo? Ok, ¿me confirmas cuando puedas visualizar la pantalla? Por favor, enciende tu cámara también, Ricardo. Las clases se tienen que tomar con la cámara encendida. Ok, gracias, Ricardo. Como puedes ver, ¿me confirmas si puedes visualizar la pantalla? No te pude escuchar, Ricardo. ¿Tienes inconvenientes con el audio? Sí se puede ver. Ok, gracias. Como puedes ver, la clase de hoy vamos a hablar sobre las técnicas pictóricas, en este caso solo las técnicas secas. Las técnicas pictóricas, también pues el ámbito seco, son aquellas que no necesitan un disolvente para dibujar con ellas. Se aplican directamente sobre el soporte y sus pigmentos se adhieren al papel gracias a su textura. Emplean materiales en forma de barras o forradas o no de madera, como los lápices, y la forma de trabajar con ellas es similar, aunque cada una presenta particularidades. Son aptas para el dibujo de líneas o para el trabajo con manchas, que originan un dibujo respectivamente más duro o más delicado. Los instrumentos más comunes en la técnica seca son los lápices, el grafito, los pasteles, las sanguíneas, el carboncillo, las tizas, y cada uno de ellos tiene un trazo y una matiz característica. Tenemos, como te indiqué anteriormente, la técnica, en este caso en el carboncillo, y las características bases es que se obtiene de la combustión incompleta de la madera, generalmente de los sauces o viña, y se comercializa en barras de diferentes grosores y formatos, con diferentes grados de dureza. Para dibujar detalles se pueden fijar sus extremos. Para cubrir grandes zonas se apoya la longitud, el largo del grafito, del carboncillo, sobre el papel y produce, o sea, negros intensos y una escala infinita de grises. Eso es lo que es la técnica del carboncillo. Como puedes ver en las cualidades, tenemos un ejemplo de cómo se utiliza el carboncillo. Puedes seguir con la siguiente técnica, Ricardo. San, sanguina. La sanguina es una barra compuesta de pigmentos ocre rojo, ocre rojo, óxido de hierro y una pequeña cantidad de aglutinante, goma de trascanto. Se caracteriza por el tono rojizo en diferentes tonalidades que van del anaranjado al púrpura y diferentes grados de dureza. Ok, gracias, Ricardo. Como puedes ver en las cualidades, hay un ejemplo de este tipo de técnica. La siguiente técnica es la de lápiz de grafito. El grafito es una variedad del carbón de color gris plomo brillante y produce una amplia gama de grises y un negro intenso y brillante característico. Su ejemplo está en las cualidades. La siguiente técnica es la de barra de grafito. La barra es más gruesa que el lápiz, por lo que permite trazos más anchos, sobre todo si se trabaja de lado con un pedazo cortado a la medida deseada. Es adecuada para trabajos de gran formato y resolución rápida, aunque también válido para ejercicios de gran realismo. La siguiente técnica es la del lápiz policromo, compuestos de pigmentos y goma arábiga, generalmente
Los hay de varios tipos y durezas que producen distintos efectos, aunque normalmente son blandos y se trabajan por superposición de líneas, dejando ver el fondo del papel por conservar su luminosidad. Por último, la última técnica, en el caso de las técnicas secas, es la de pastel seco. Son barritas compuestas de pigmentos y goma arábiga que producen una pintura en polvo que necesita fijado. Añade al dibujo la posibilidad del color. Se usa para el frotado sobre papel rugoso y los colores se pueden mezclar por superposición. También se puede difuminar con el dedo y su acabado es de extrema delicadeza. En caso de las técnicas húmedas, son aquellas en las que los pigmentos se encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso y los colores se aplican con ayuda de pincel o otros instrumentos. Entre estas técnicas tenemos la de la acuarela, la acrílica, la témpera, el óleo, el temple, entre otras técnicas. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí, Ricardo, con respecto a las técnicas de... No, pero, Ok. Listo, Ricardo. Vamos a ver un pequeño video con respecto a las técnicas pictóricas y cómo podemos utilizarlas en el ámbito de la pintura. Ok, entonces vamos a hacer una serie de preguntas para ver cuánto hemos aprendido el día de hoy. Ricardo, ¿qué son las técnicas pintóricas? eh, es algo que sabemos hacer. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, te escucho, Ricardo. Es algo que lo podemos hacer con mucho profesionalismo en una pintura o en un retrato. Correcto. ¿Por qué llamamos a las técnicas pintóricas técnicas? Porque es algo que tienen en común esas personas que pueden hacerlo bien. Ok. ¿Me puedes decir una definición de las técnicas pintóricas?
Mm, Cuando hacen un retrato, por ejemplo, y ponen varias combinaciones en ese retrato. ¿Ok? Me indicas que son una serie de procedimientos que se utilizan para crear un retrato. Sí, profe. ¿Listo, Ricardo? Entonces, última pregunta. Dime un ejemplo de alguna técnica pictórica seca. ¿Cómo, profe? Dime algún ejemplo de alguna técnica pictórica seca. Lápiz de colores, profe. Correcto. En este caso sería lo que es lápiz de grafito o policromado, que son los lápices pues, que utilizan ciertos pigmentos de color. Vamos a explicar, Ricardo, la tarea que tienes que realizar en el día de hoy. Para la tarea en clase tienes que responder las tres preguntas que están cargadas en la plataforma, que son las siguientes. Primera pregunta, nombrar al menos tres tipos de técnicas pictóricas que se utilizan para crear textura en las obras de arte y dar un ejemplo de artistas que la hayan usado. Segunda pregunta, ¿qué es la técnica del lápiz de grafito y en qué tipo de soporte se utiliza? Y dar un ejemplo famoso de una obra que utilice esta técnica. Y por último, la tercera pregunta es explicar el proceso de la técnica del pastel seco y cómo se emplea para lograr un efecto visual único y qué tipo de materiales se usan comúnmente para esta técnica. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a la actividad, Ricardo? No, profe. Listo, pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Para la tarea en casa, en una hoja tienes que realizar un dibujo usando técnicas de lápiz o carboncillo y luego explicar en un párrafo cómo se relaciona esta técnica con el realismo y la creación de sombras. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a la actividad, Ricardo? No, profe. Listo, Ricardo. Entonces ya puedes realizar tu actividad en clase. Si tienes alguna pregunta, puedes consultarme en este momento o mediante la plataforma.